Los medios de comunicación occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más en este nuevo capítulo de Desmintiendo la propaganda occidental. De vez en cuando en los medios occidentales sí que mencionan algo de cómo van las cosas en las ciudades de Artyomovsk o Bakhmut, como la llaman en Ucrania, y Avdiivka, que son las ciudades donde ahora se producen los principales avances de las tropas rusas, pero lo cierto es que la última información no veo que termine llegando a sus portadas, así que aquí estoy yo para haceros un breve resumen para que vosotros a su vez podáis haceros a la idea de cómo van avanzando las cosas en ambos casos. Por un lado tenemos la ciudad de Avdiivka, que es una posición, una fortificación histórica de las tropas ucranianas ubicada justo al lado de la ciudad de Donetsk. Y es precisamente desde la ciudad de Avdiivka desde donde desde hace ya 9 años casi Ucrania lleva bombardeando a la ciudad pacífica de Donetsk y por lo tanto a la población civil de Donbass. La guerra en Ucrania, la famosa, que no comenzó en el año 2022 sino en 2014, con Ucrania sí bombardeando a su propia población, sobre todo en la ciudad de Donetsk. Estos días, sobre todo la semana pasada, se han realizado muchos, además con múltiples víctimas que se cuentan por decenas en el caso de heridos y bueno, ¿para qué os voy a engañar? De decenas también en el caso de fallecidos, desgraciadamente. Todos estos datos los he ido publicando en mi canal de Telegram por razones obvias. Estas imágenes sencillamente no puedo mostrarlas aquí. Pero para todos aquellos que queráis enteraros de este tipo de última actualidad sin censura, podéis seguirme en mi canal de Telegram, donde siempre subo estos absolutamente desgarradores hechos. Y estos ataques sobre la ciudad de Donetsk se han ido realizando no por casualidad. De hecho, el jefe de la República Popular de Donetsk había confirmado hace tan solo unos días, unos 5 días quizás, el hecho de que los bombardeos de Donetsk en general se habían reducido a la mitad. Esto se debe básicamente a que las tropas rusas han ido avanzando sobre todo en Avdiivka, que es desde donde suelen bombardear Donetsk, y la situación del ejército ucraniano pues no ha dado de sí como para defender la fortificación de Avdiivka, donde tienen pues trincheras ya no solo hormigonadas, sino con auténticas carcasas de vagones de tren, o sea, son de verdad fortalezas que llevaban construyendo ahí 8 años largos, pues no les daba para defender Avdiivka y a la vez seguir bombardeando Donetsk, así que sí que se ven las primeras consecuencias positivas de los avances rusos en este territorio, que es básicamente el fin último del avance ruso en este territorio, alejar el frente todo lo posible de las ciudades que hoy sufren fuertísimos bombardeos por parte de Ucrania. Últimamente estaban siendo menos, pero ahora están siendo bastante más feroces. Además, como se está alejando el frente cada vez más, están siendo prácticamente todos realizados con municiones enviadas por la OTAN. Sobre todo se trata de misiles estadounidenses que, ya veis, terminan asesinando civiles en la ciudad pacífica de Donetsk, que es algo que no he parado de denunciar en pues ya más de un año que llevamos de conflicto con la participación de Rusia en él. Pero vamos, antes esto sucedía con municiones que Ucrania tenía de por sí. Cuanto más va alejando Rusia esas tropas ucranianas de Donetsk, menos frecuentes se vuelven esos bombardeos, pero cuando se realizan más víctimas suelen tener, puesto que las municiones que se emplean para perpetrar estos ataques
son obviamente muchísimo más serias. Muy probablemente os preguntéis por qué Ucrania hace esto y pues tengo que ser sincera, no tiene ninguna otra razón que no sea venganza. Además, los objetivos atacados son que si un parque de automóviles civiles, que si el mercado central de la ciudad de Donetsk, o sea, está absolutamente claro que lo único que quieren es básicamente causar el mayor daño posible, ya ni siquiera infligir miedo dentro de la población, puesto que en Donetsk llevan tantos años viviendo la misma realidad que están más que acostumbrados a convivir con el miedo. Pero estos avances rusos, conforme sean mayores, más feroces serán los ataques cada vez más puntuales de Ucrania que se realicen sobre la ciudad de Donetsk. Esto por un lado, y por otro lado tenemos el frente de Artyomovsk o Bakhmut, que el PMC Wagner controla al 80%. Esto ya lo ha confirmado Yevgeny Prigozhin en un vídeo importantísimo donde además reconoce una teoría que nosotros comentamos aquí y parece que mis fuentes pues sí que van a tener razón. Tenéis el vídeo donde os explicaba la teoría al completo de esta, digamos, maniobra de desinformación perpetrada por parte del Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner, que parece que sí trabajan codo a codo a pesar de lo que escriben en sus titulares los medios de comunicación occidentales. A pesar de la enorme enemistad que hay entre Prigozhin y el Ministerio de Defensa de Rusia, Prigozhin acaba de subir un vídeo donde no solo reconoce que el PMC Wagner ya controla el 80% de la ciudad de Bakhmut, sino que además el Ministerio de Defensa de Rusia sí que se ha hecho cargo de los flancos. Абсолютно верно. Мы передали фланги Министерству обороны. Подразделения Министерства обороны, в том числе ВДВ, сегодня приняли и правый, и левый фланги. Насколько я знаю, у них есть все необходимое для того, чтобы организовывать оборону и вести наступательные действия в случае необходимости. Поэтому сегодня Залезнянская, Сако-Иванцетти, Николаевка, другие населенные пункты, которые в предыдущие месяцы штурмовались подразделениями ЧВК «Вагнер», они находятся в зоне ответственности ВДВ и других подразделений Министерства обороны. Мы же полностью сконцентрированы на Бахмуте, та часть, которую мы на сегодняшний день продолжаем выполнять боевые задачи. В Бахмуте большая часть, это более 80%, находится под нашим контролем, в том числе все административные центры, заводы, фабрики, администрация города, об этом вы знаете. Осталась часть жилых районов многоэтажных, где сделаны укрепрайоны. Под этими многоэтажными домами находятся туннели. Как я и говорил до этого, 3D-война продолжается. Поэтому, собственно говоря, тот кусок Бахмута, который нам осталось преодолеть, это вот такая вот часть. Y ahora mismo el PMC Wagner está dedicado sola y únicamente a la limpieza de la ciudad de Artyomovsk, lo cual básicamente significa la famosa picadora de carne de Bakhmut, ¿no? La operación conjunta del Ministerio de Defensa de Rusia y el PMC Wagner, que consiste básicamente en eliminar tantas fuerzas enemigas como sea posible. Y en este caso, lo dijo Prigozhin en más de una ocasión, el trabajo del PMC Wagner consiste no solo en liberar la ciudad de Artyomovsk, sino sobre todo y por encima de todo en imposibilitar o dificultar enormemente también la futura contraofensiva de Ucrania, puesto que cuantas más tropas desaparezcan en Artyomovsk, menos tropas irán después a enfrentarse al ejército regular de Rusia.
Por otra parte, tenemos otra confirmación de que efectivamente el PMC Wagner controla una gran parte de la ciudad de Artyomovsk. Ya sabéis que Prigozhin nunca lanza palabras al viento, se dice el 80%, es que es el 80%, pero además, si no controlasen ese 80%, el jefe de la República Popular de Donetsk no iría a hacer una visita a Artyomovsk, lo cual ha sucedido hace un par de días. Ну что, уважаемые друзья, вот он наш Артемовск. Освобождается вагнерами. Противник не жалеет ни город, ни своих. Ну, гонят в мясорубку. Уважаемые друзья, это маленький анонс, более подробное видео тогда чуть позже. Ждите на канале. Ну а наше подразделение продолжает освобождать русские земли. Y además no solo hizo una visita donde grabó pues un pequeño vídeo, luego también salió un reportaje algo más largo donde aseguró que la ciudad de Artyomovsk será reconstruida, al igual que está sucediendo ya a día de hoy con la ciudad de Mariupol, sino que además condecoró a los combatientes del PMC Wagner y dijo que es un gran honor para mí entregarles hoy galardones de la República Popular de Donetsk. Con sus hazañas demuestran lo que es el espíritu ruso, lo que es el poder de las armas rusas. Y por otra parte y por último, lo que tenemos en contraposición a los titulares occidentales de esta supuesta rivalidad entre el PMC Wagner y el Ministerio de Defensa de Rusia, aquí el informe del Ministerio de Defensa de Rusia de esta mañana: en la dirección de Donetsk, los principales esfuerzos en las hostilidades se concentraron en el área de la ciudad de Artyomovsk. Los destacamentos de asalto de Wagner continuaron luchando para tomar las cuadras en la parte central de Artyomovsk y empujar al enemigo hacia las afueras occidentales del asentamiento. En los flancos, las acciones de los destacamentos de asalto son apoyadas por unidades de las fuerzas aerotransportadas. Es decir, es el propio Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, que se supone odia y nunca menciona al PMC Wagner, que reconoce la titánica labor que el PMC Wagner está realizando a día de hoy en la ciudad de Artyomovsk.